Tardes. A nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano, les damos la bienvenida a esta visita que vamos a hacer a una de las ciudades más bellas del mundo, San Petersburgo. Es también una de las ciudades más jóvenes del mundo. Eh, Fue fundada hace 3 siglos, exactamente en 1703, construida por Pedro el Grande. Esta ciudad obedeció la construcción no tanto a un acto de vanidad de Pedro el Grande que quería tener su ciudad, no tanto por eso, sino que no había un puerto adecuado en hacia el Báltico. Si la salida de Rusia hacia el Báltico no tenía un puerto. Esta es la bandera de San Petersburgo. Todavía aquí tiene la el águila con dos cabezas o águila bicéfala de los Romanov. Y aludiendo a su naturaleza de puerto, aquí están estas dos anclas cruzadas. Miren, lo que les decía, Rusia, este inmenso país, no tiene salida al Atlántico. Su Sus posibilidades de salida eran a través de Arcángel, esta ciudad que está aquí arrinconada en el Mar Blanco. Hay una, perdonen la desviación, pero hay una paradoja. Los dos extremos de la Rusia europea son el Mar Negro hacia el sur y el Mar Blanco hacia el norte. Aquí está el Mar Blanco que desemboca al Mar de Barents. Pero para que un barco ruso pudiera llegar hasta el Mar del Norte o el Atlántico, tenía que dar la vuelta desde el Mar Blanco al Mar de Barents, frente a la costa de Noruega, y llegar finalmente al Mar del Norte. Aquí está el Mar del Norte. Después, estos mares, que es el Mar de Barents, el Mar de Kara, el Leptev y el Mar de Siberia Oriental, y aquí hay otro que no se alcanza a ver, déjenme ver, bueno, que es donde ya está en la parte norte del estrecho de Bering. Aquí está el estrecho de Bering, aquí está Alaska, y en medio del estrecho de Bering hay unas islitas, dos islas que son las Islas Diómedes. Una pertenece a Estados Unidos y la otra pertenece a Rusia. Son dos islas deshabitadas. En invierno se congela este mar y se puede caminar de una a la otra. No está permitido, pero no hay autoridades, no hay aduanas. Entonces, pues si alguien quiere, bueno, empezando con si alguien quiere estar en estas latitudes en invierno, eh, será muy su gusto. Bueno, pues puede hacerlo, pero esto es todo congelado y todos estos mares son sumamente fríos. El Mar Blanco a veces se congela, entonces un puerto como Arcángel, la salida hacia el mar, hacia el mar del norte o hacia el Atlántico, que está más cerca, puede quedar obstaculizada. Entonces no había salida. Este rincón del, este es el Golfo de Finlandia. Este pequeño golfo arrinconado en el Báltico, este es el mar Báltico, este es el Golfo de Botnia, bueno, y este es el Golfo de Finlandia. No había salida. Aquí no había, había una aldea de pescadores insignificante y estaba como arrinconada. El único puerto importante
Señor Raúl, se quitó el audio. Permítame un segundo, déjeme permitirle. Aquí está, ya lo puede activar. Gracias. No Así. sé hasta dónde me quedé. Bueno, les decía, eh, la salida hacia el Atlántico podía estar obstaculizada por los hielos. Aquí no había un puerto adecuado y las únicas salidas que tenían al mar era el Mar Negro. El Mar Negro, que había que cruzar el Bósforo, que era un territorio turco en ambos sentidos, y no siempre las relaciones de Rusia con Turquía fueron buenas. Muchas veces estuvieron en guerra. Concretamente en la época de Catalina la Grande, estuvieron bastante tiempo en guerra y a lo largo de la historia de Rusia y Turquía han tenido varios enfrentamientos. Por otro lado, sí había suficientes salidas al Pacífico, pero en la época de Pedro el Grande, el Pacífico era um, era un océano aislado. Es decir, no tenía ningún sentido ni comercial, ni práctico, ni militar para que tuvieran una salida al Pacífico. El puerto más importante del Pacífico sigue siendo Vladivostok, que es el punto final del tren transiberiano que se concluyó durante la época de Alejandro, eh, bueno, realmente de Nicolás II, pero prácticamente quedó terminado en la época de Alejandro III, a fines del siglo XIX. Era el tren que iba desde Moscú a Ekaterimburgo, Novosibirsk, hasta Vladivostok. Pero era un puerto impráctico. Todo esto estaba en la parte asiática de Rusia. Y todo el comercio, toda la vida cultural y también las actividades militares estaban centradas en Europa. Europa era el centro del mundo en esa época. Esto movió a Pedro el Grande a construir un puerto, una ciudad puerto, a la altura de las grandes ciudades europeas. Ya que iba a construir un puerto, pues vamos a construirlo como una gran ciudad. Este terreno no era el óptimo. De hecho, había muchos pantanos en esta región. Pero pues con esta voluntad de acero de este hombre y con esa visión hacia el futuro y con ese deseo de quitarle a Rusia ese sello, esa imagen de un pueblo semiasiático y atrasado, había que construir una ciudad que fuera un modelo de ciudad. Contrató arquitectos franceses, italianos, y se pusieron manos a la obra, finalmente, después de muchos años, de un ejército de obreros de alrededor de 120,000 albañiles y carpinteros y de todo, empezaron a construir la ciudad de San Petersburgo. Se invitó, entre comillas, invitar a todos los nobles, a toda la gente rica de Rusia, a construir sus casas o palacios. Sí, podían tener su casa en Moscú, pero debían también construir sus palacios en San Petersburgo para darle un sentido también urbanístico y nacional a esta ciudad. Esa es la historia de una de las más bellas, repito, ciudades del mundo. Cuando le preguntamos a los viajeros qué es lo que más te gustó de Rusia, invariablemente nos van a decir San Petersburgo. El otro día yo les comenté que a mí personalmente
me conmueve, me llena Moscú, pero esa es una opinión muy personal. A mí me gusta Moscú porque la siento más rusa. Es una ciudad más vieja. Tiene como vibraciones más de aquellas épocas románticas, de los primeros ares. Es la Rusia de Iván el Terrible. Y después um, con sus ciudades eh, históricas de toda esta región, bueno, pues es una verdadera joya. Pero tengo que reconocer que a golpe de vista, cuando llega uno, San Petersburgo eh, nos anonada, nos impacta. Hace unos días estaba platicando con mi hijo, un hijo Rodrigo, que se ha dedicado a viajar por estos lugares. De hecho, él trabaja, su trabajo es como eh, ambulante, él trabaja en su computadora y él ha ido varias veces a San Petersburgo y me dice, mira, es que es una ciudad preciosa. Me dice, no la puedes comparar con Moscú, además no es tan cara como Moscú. Y bueno, él adora San Petersburgo y sí me dice, es un, bueno, ya ni tan joven, pero está soltero y parte de sus incentivos para viajar es ver a esas chicas espectaculares. Me dice, eh, hay muchas, hay Moscú y San Petersburgo, más o menos ahí se van, pero en San Petersburgo las notas más, como que los edificios de la ciudad enmarcan mejor la belleza de estas muchachas. En fin, ese es a grandes rasgos la historia de San Petersburgo. Les repito, se terminó, entrecomillado terminar, porque se siguió construyendo hasta la época actual, pero ya se podía habitar aquí y se cambió la capital de Moscú a San Petersburgo en el 1703. Miren, aquí está muy clara aquí está arrinconada al fondo del Golfo de Finlandia esta ciudad. Está entre el Golfo de Finlandia y el lago Ladoga, que es el lago más grande de toda Europa. De una vez, aprovechando este mapa que está muy claro, durante la Gran Guerra Patria o la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos alemanes entraron y bueno, fueron a Moscú, fueron a Stalingrado, bueno, primero Kiev, conquistaron Kiev y después Kiev era ahí sí la llegaron a ocupar y de Kiev la idea era continuar hasta Stalingrado para ocupar las ciudades de Stalingrado y Astrakán con el fin de poder tener una entrada al mar Caspio y al petróleo del Cáucaso, de Azerbaiyán, a los yacimientos petroleros que en aquel tiempo eran de los más grandes e importantes del mundo. Cuando llegaron a Leningrado, es decir, la guerra la declararon, perdón, no la declararon. Hitler, de repente, sin dar aviso, después de haber firmado un tratado de no agresión con Stalin, que fue el famoso tratado de Ribbentrop-Molotov, que eran los ministros de Relaciones Exteriores, tanto de Hitler como de Stalin, de no agresión, se firmó ese tratado al inicio de la guerra y el 22 de junio de 1941, sin avisar, un ejército de más o menos 1 millón, eh, casi 1,5 millones, con miles de tanques, miles de aviones, etcétera, un ejército, el más poderoso ejército que se había concentrado en la historia de la humanidad, entran a Rusia.
invaden Rusia y se van simultáneamente hacia Leningrado, hacia Moscú y hacia el sur. Cuando llegan a Leningrado, los detiene, igual que en Moscú, fueron detenidos. El sitio de Leningrado duró casi 800 días. Nunca pudieron conquistar la ciudad. Fue una de las historias de heroísmo que fue ponderada y elogiada incluso por los grandes generales americanos. MacArthur, por ejemplo, Roosevelt, elogiaron, ponderaron con una admiración sin precedentes, ¿verdad? Hablaron de esta actitud heroica del pueblo ruso, porque de verdad fue uno de los sitios en la historia de la humanidad más cruentos, más despiadados, pero no lograron entrar. Hicieron trincheras, la gente se moría de hambre. El primer invierno fue de verdad catastrófico, porque se les acabó el petróleo, se les acabaron el alimento, les tocaba, hagan de cuenta, 2 rebanadas de pan Bimbo por persona como alimento al día. Se acabó el agua, tenían que abrir agujeros ahí en la nieve para sacar agua. En fin, fue una historia de sufrimiento. Todo esto en medio de unos bombardeos inimaginables. La única música que se oía en Leningrado día tras día, noche tras noche, era el estallido de las bombas, pero no entraron los alemanes. Después de, les digo, de 800 días, casi 2 años y medio, los alemanes empiezan a retirarse, igualmente de Moscú, fueron derrotados en Stalingrado, y se puede decir que ahí la guerra dio el giro. Si la campaña de Rusia fue un suicidio para las fuerzas de la Wehrmacht, es decir, las fuerzas nazis, y empezó la retirada, pero no se conformaron. Ahí empezó el seguimiento. Los rusos empezaron a perseguir a los alemanes desde todo el frente ruso. Eran un ejército que se extendía casi desde el Mar Blanco hasta el Mar Negro, en este caso desde el Golfo de Finlandia, y fueron persiguiendo a todos los ejércitos alemanes que se fueron diezmando, iban muriendo en camino. Fue terrible, y esto culminó con la invasión de Polonia. Polonia está aquí, esta es la Bielorrusia. Polonia está aquí y llegaron finalmente a Alemania cuando hasta la primavera del 1945 invadieron Berlín. Poco después, días después de la toma de Berlín, se suicida Hitler y termina la famosa Guerra Patria o la Gran Guerra Patriótica para Rusia y para el mundo. Leningrado había quedado en calidad de una montaña de cascajo. Palacios, edificios de gobierno, edificios habitacionales, estos condominios, bueno, no condominios, sino multifamiliares rusos, soviéticos, perdón, quedaron deshechos. Y terminando la guerra empezó la reconstrucción. Una reconstrucción que ahora ya no, eso ya es historia. Aquí tenemos, cuando terminó el régimen soviético, se cambia el nombre de Leningrado, vuelve a tomar el nombre original de San Petersburgo, y ahí está su gran puerto abierto al Golfo de Finlandia, orgullosamente abierto al Golfo de Finlandia, luciendo como una
joya, como la gran joya de Rusia, una ciudad que deslumbra a quien la visita. Por eso, independientemente de los gustos personales de un servidor, es una ciudad que hay que verla porque es bellísima, es una ciudad preciosa. A mí en Moscú me gusta su cultura, su ambiente, hay algo ahí que me habla muy profundamente, pero no cabe duda que visualmente San Petersburgo es una maravilla. Con lo poco que vamos a ver hoy, bueno, aquí está ya más grande, aquí podemos ver el lago Ladoga y el Golfo de Finlandia y San Petersburgo aquí en el rincón del Golfo de Finlandia, ya una mancha urbana que está habitada por varios millones de habitantes, es una ciudad, es la segunda ciudad de Rusia. Y nada más para terminar con el tema de la guerra, todo esto, toda la parte, todo esto fue invadido por los alemanes y por los finlandeses que eran, entrecomillado, aliados de los uh, nazis y estaban entrando y ocuparon, llegaron a sitiar una parte de aquí, de San Petersburgo y toda la parte del sur. Nada más hubo un hueco que quedó sin estar sitiado y en este hueco, en el segundo invierno, los rusos abrieron un tren y continuaron con una carretera a través del lago Ladoga, encima del lago Ladoga, encima del hielo del lago Ladoga, desde donde podían llevar por camión y después por tren los suministros para que no muriera de hambre toda la población de Leningrado y para que tuvieran combustible, porque no había combustible para el frío. Hubo mucha gente que murió de hambre, de frío y bueno, por los bombardeos. Fue una verdadera masacre. Cuando vemos las películas y vemos todos los documentales de esa despiadada, de esta encarnizada agresión de los nazis a San Petersburgo, de verdad no damos crédito. ¿A qué nivel de ensañamiento pudieron haber llegado? Y es que además había también la teoría si los alemanes, como la superraza, como el pueblo elegido, veían a los eslavos, a los rusos, como un pueblo de cuarta, un pueblo eslavo que había nacido para ser esclavos. Entonces no importaba si se morían. Es decir, no había esos miramientos en los ataques que se hicieron. Bueno, eso es a grandes rasgos un perfil de lo que fue. Este es uno de los planos de la primera San Petersburgo, o aquí todavía lo ponen como Petrópolis, pero acá abajo podemos ver San Petersburgo. El nombre oficial era San Petersburgo. Este es un plano inglés, tengo entendido, y aquí le pusieron Petrópolis, es decir, la ciudad de Pedro. Y aquí está el río Neva, que no es un río muy largo, es un río en total como de 60 kilómetros. Aquí se puede ver todavía la isla con la fortaleza de Pedro y Pablo. Aquí se abre, está esta isla y aquí desemboca el Neva hacia el Golfo de Finlandia. Y aquí lo podemos ver desde el satélite, esto mismo que habíamos visto. Claro, ahora la mancha urbana es ya enorme, no tan grande como la de Moscú. Moscú se expandió, como les decía el otro día, impresionantemente porque los conjuntos habitacionales que se hicieron durante
la época comunista, durante la época soviética, se les daba mucha amplitud, muchos parques, lo cual también hay en San Petersburgo, sobre todo en los alrededores del corazón urbano del viejo, entrecomillado, San Petersburgo. Esta isla se llama la isla de Vasilievsky, es donde está la fortaleza de Pedro y Pablo. Bueno, aquí tenemos una pintura de Nicolai Gué de Pedro el Grande, o Pedro el Cruel, como también le llamaban. Era un hombre muy duro, muy despiadado. Su meta era modernizar a Rusia. Él no podía soportar, no podía tolerar ese desdén con que era vista Rusia por los europeos, como un pueblo inferior, un pueblo atrasado. Incluso en esta época, posteriormente a él, Pedro sí hablaba ruso, pero mucha gente, sí, los nobles y los intelectuales hablaban francés. La gente educada sabía en ruso, pero no era el lenguaje corriente entre ellos. El ruso era para hablarle al pueblo, y no se los comenté, pero el ucraniano era todavía peor que el ruso. El ucraniano era una lengua para eh, los campesinos. Eso era, digamos, las jerarquías de las lenguas. Y esto a los ucranianos siempre les dolió. Los ucranianos tienen un profundo resentimiento contra Rusia por muchas razones. Bueno, aquí tienen esta imagen, este cuadro de Pedro el Grande. Podemos ver en su facción, en el ceño, que es todo un concentrado de voluntad. Y curiosamente él no era de estos monarcas que tenía esa debilidad, como después se dio con los otros zares, por el lujo. Sí, sí le gustaba tener su gran palacio y todo esto, pero no era su meta. Su meta siempre fue poner a Rusia en un primer lugar, es decir, estar a la altura de las otras naciones, de Inglaterra, de Francia, de Alemania y de Suecia. Sobre todo Suecia, que había sido un enemigo tradicional de Rusia. De Polonia, por ejemplo. Los polacos, como ya les comenté, atacaron Rusia durante varias ocasiones. Fue cuando les he hablado de Alexander Nevsky. Bueno, una de las razones por la que Alexander Nevsky es un héroe nacional, allá en el siglo XIII, allá por el 1200 y pico, venció a una alianza de polacos con lituanos que llegaron a invadir Rusia. Después entraron los caballeros teutónicos, que eran unos caballeros cruzados que habían ido a las cruzadas, pero después se fueron a Polonia y al norte de Alemania, que era de donde provenían, y eran caballeros católicos que se lanzaron también a la conquista de Rusia, entrecomillado, para convertir a estos ortodoxos atrasados a la religión católica. Y pues no pudieron, perdieron, a fin de cuentas fueron derrotados. Bueno, aquí tenemos un grabado antiguo de lo que era la primera San Petersburgo. Cuando vemos actualmente la ciudad, pues esto es como un pueblecito, esto es todavía una remembranza bucólica
un río tranquilo, un lugar como para ir a escribir poesía y descansar, no tiene todavía la, la vibración de la gran ciudad. Esta es una imagen en San Petersburgo de la revolución de los decembristas. A principios del siglo XIX, no tan a principios, allá por el 1840, hubo una rebelión, un levantamiento de los decembristas, sobre todo en San Petersburgo, porque luchaban contra la esclavitud. Cosa curiosa, muchos de los esclavos también combatieron a estos decembristas, porque, ok, dejan de ser esclavos, pero no era un paso adelante para ellos. El hecho de que terminara la esclavitud los enviaba a muchos de ellos al desamparo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a mantener? ¿Quién me va a dar trabajo? Y aquí podemos ver todavía aquí todavía no está la Catedral de San Isaac, y aquí está la estatua del caballero de bronce o del jinete de bronce, una estatua un monumento que se erigió en tiempos de Catalina la Grande. Y aquí está todo el ejército que van a suprimir la revolución o el levantamiento de los decembristas. No cundió, no progresaron los decembristas. Finalmente fueron detenidos, muchos de ellos fueron perdonados, unos cuantos fueron fusilados y otros fueron enviados a Siberia. Cuando se hicieron las paces, algunos regresaron, otros se quedaron en Siberia y fueron un elemento civilizador allá en el otro extremo oriente de Rusia, porque muchos de ellos eran gente muy educada, eran maestros, había algunos políglotas, estudiosos, literatos, intelectuales, y fue un soplo de cultura que encendió la llama de la civilización en aquellas latitudes donde no había llamas, donde lo que prevalecía era ese frío eterno. Aquí tenemos 6 meses después del levantamiento soviético, es decir, cuando ya la revolución bolchevique triunfó finalmente, aquí vemos un levantamiento en la plaza, la gran plaza del Palacio de Invierno. Aquí está el monumento de Alejandro I, que se levantó para conmemorar la victoria contra Napoleón Bonaparte. Y esta es una manifestación frente al Palacio de Invierno. Y vean una imagen, no voy a abusar de estas imágenes, son desgarradoras, pero este es Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, en pleno bombardeo. Pero esto era día y noche. Fueron miles, millones de toneladas de explosivos lo que descargó el ejército alemán sin precedente en la historia. Nunca ha habido ataques de tal magnitud a una ciudad como la que hubo aquí en Leningrado y posteriormente en Stalingrado. Y la ciudad se defendió, sobrevivió como las ratas, que son casi indestructibles. Se ha dicho que si hay una explosión nuclear, lo único que va a sobrevivir son las ratas y las cucarachas. Bueno, así se defendía esta gente, como ratas o como cucarachas, pero no se dejaron vencer. Preferían morir de hambre. Si ese lema de vencer o morir lo llevaban y lo repetían.
y cantaban himnos de primero muertos, ¿verdad? Y es impresionante. Es uno de los grandes episodios heroicos de toda la historia universal. Bueno, esta es una vista de algunos de los edificios multifamiliares que se construyeron durante la época soviética. Esto ya es el San Petersburgo actual. Ya la gente ya no viste con esa monocromía y que a mí me tocó todavía ver en mi primera visita. De hecho, yo cuando visité, y les cuento esto porque era muy eh, curioso, después de haber estado en Estados Unidos, yo había estado con un grupo, conduciendo un grupo en Hawái, y habíamos llegado a un hotel, no me acuerdo cuál era, pero un hotel de lujo en Hawái, en Honolulu, y bueno, pues imagínense, hubo un día que no tenía yo una camisa que ponerme porque había que, y hablé a la eh, recepción y les pedí que me comunicaran con la tienda del hotel para que me mandaran una camisa y les di mis medidas, así por teléfono. Podía yo hablar a México desde el cuarto. Cuando llego a Leningrado, me acuerdo a la hora de llenar las formas, número uno, no eran esas tarjetas perfectamente impresas con un papel casi satinado. No, olvídense, era un papel parecido al papel de Straza y increíble, pero a mí me dieron una plumilla con un tintero para llenar la forma. Y yo saqué una pluma atómica que traía y la guía, la que nos estaba acompañando, me vio con una cara así como diciendo, basura occidental que me vienes a presumir tu pluma, es decir, como indignados, como molestos. Y, y bueno, después quise hacer una llamada a México para decir que ya había llegado. Fue imposible. Nunca pude hacer esa larga distancia. Y la fui siguiendo hasta que llegamos a Moscú, cuando finalmente pude comunicarme. En fin, era otro mundo. Actualmente estamos ya en una ciudad primermundista, muy avanzada, y vuelvo a repetirles, muy bella. Bueno, aquí tienen parte de las instalaciones portuarias de San Petersburgo. Esta es la parte más fea de la ciudad. Salimos de aquí y bueno, esta es la avenida más importante, la más famosa avenida de San Petersburgo, la famosa Nevsky Prospect o la avenida de Alexander Nevsky. Acuérdense que Alexander Nevsky es uno de los santos y héroes de la Rusia medieval. Y esta avenida, que durante un tiempo pues eran edificios de oficinas, había algunos que eran habitacionales, pero cada apartamento tenía a veces hasta dos o tres familias. En la actualidad es una avenida llena de boutiques, de tiendas de lujo, restaurantes, tiendas de comida rápida. Es la avenida central, el corazón de, de San Petersburgo. Y tiene uno de los tranvías y pueden subirse a un tranvía y recorrer la avenida y venirse caminando de regreso o irse de un lado de la banqueta y regresar del otro. Ahora es muy larga, no la pueden recorrer. Bueno, sí la pueden recorrer, por supuesto, pero no es lo recomendable. Esta es otra vista de esta avenida. Bueno, aquí tenemos el Kunstkamera. Es un, eh, es
un edificio gubernamental que es parte museo, hay obras de arte, hay oficinas de gobierno y es un antiguo palacio de la época de, todavía de la época de los zares. Y este es el Museo Ruso. En el Museo de Ruso hay también museo histórico y sobre todo arte ruso. Con decir arte ruso me refiero a mucha pintura rusa, no del nivel y de la calidad de la pintura que hay en el Tetriakov de Moscú. El Tetriakov es un museo de verdad maravilloso. Aquí hay muy buenas pinturas, pero no del nivel que tenemos en Moscú. Y bueno, le echo porras a Moscú porque después de que vean Leningrado, perdón, San Petersburgo, van a decir, bueno, ¿y a qué vamos a Moscú? Este es otro de los viejos palacios. Pero así se ve la ciudad, toda el malecón, ¿verdad? La ribera del río Neva es un palacio tras otro, tras otro, tras otro. Esta es la fortaleza de Pedro y Pablo. Y es aquí donde están, aquí está la aguja de la fortaleza, la iglesia, y aquí están las tumbas de muchos de los zares. Aquí pueden ver una vista de la isla de Vasilievsky, el río Neva. Fíjense que el río Neva es uno de los ríos verdaderamente azules del mundo, porque siempre se habla del Danubio azul, pero el Danubio no es azul. El Danubio es, si lo queremos decir poéticamente, vamos a decir el Danubio dorado, pero es más bien color lobo. El mismo Sena no es un río azul, es un río al que uno puede amar profundamente por ser el río que atraviesa esa ciudad idílica que es París, pero no es un río, es un río medio pardo, verdoso, eh, a veces achocolatado. En cambio, el Neva es un río impresionantemente azul. Y es que no es muy largo, es un río que no lleva torrentes, no lleva esas corrientes que traen eh, aluvión y tierra revuelta. No, es un río más bien tranquilo, de unos 60 kilómetros. Bueno, aquí en la fortaleza de Pedro y Pablo, esta es la aguja de la catedral de Pedro y Pablo. Aquí está la aguja del almirantazgo y acá la de Pedro y Pablo. El almirantazgo es todo el conjunto de edificios que todavía son las oficinas de la naval rusa. Y ven esta maravilla de catedral. Es la catedral, la Santa Catedral de Kazán, construida también para celebrar la victoria de Kazán, siglos después de que se llevó a cabo esta victoria, la primera iglesia que se construyó para conmemorar esta batalla es la Catedral de San Basilio en Moscú, que es un emblema de lo que es Rusia, pero esta es una iglesia neoclásica, neobarroca, bellísima, sobre todo con hay una ligera imitación a lo que es la Basílica de San Pedro, está la cúpula que domina, no de las dimensiones de San Pedro, y esta columnata que imita
no también con las, tampoco con las dimensiones de la columnata de Bernini en Roma, pero le da un... Y de hecho es una idea arquitectónica basada en la Basílica de San Pedro. Y bueno, aquí tienen la estatua de Nicolás II y la iglesia de San Isaac. La iglesia de San Isaac es una de las más grandes iglesias. Tengo entendido que ahora ya es la segunda iglesia ortodoxa más grande de Rusia. Antes, antes de que reconstruyeran la iglesia del Salvador en Moscú, esta era la más grande iglesia ortodoxa. Ahora, bueno, aquí tienen la estatua de Nicolás y aquí pueden ver San Isaac, con un frontispicio clásico, capiteles de tipo corintio y este tambor también con columnas, una cúpula, todo esto eh, con tendencia italianizante. Y aquí está el interior de esta inmensa catedral. Es enorme. Vean esto que es algo único, es estas columnas de malaquita en el altar. Y aquí, cerca del altar, en esta especie de iconostasio, están estas columnas de lapislázuli. Aquí no se llega a apreciar, pero cuando estamos frente a ella, es ese azul ultramarino bellísimo de lapislázuli. Y aquí estamos en San Isaac, la vista hacia la plaza donde está la estatua ecuestre de Nicolás. Aquí hacia la izquierda está el Hotel Astoria. Esta es la iglesia de San Nicolás. San Nicolás Naval le llaman, porque San Nicolás parece ser que es el santo patrono de todos los marineros, por lo menos de los marineros rusos. Y bueno, este es el gran Palacio de Invierno. En la actualidad, Museo del Hermitage. Es el segundo museo más grande del mundo, después del Louvre. Pero, ¿qué les puedo decir? El Hermitage es tan impresionante en su interior porque no nada más son las colecciones que tiene. Cuando se visita hay que ser muy selectivo y para eso sí es muy importante llevar un guía porque se pierde uno y ahí hay que seleccionar, digamos, las 10 pinturas. Y no les digo más porque no tiene normalmente uno la capacidad de asimilar tanta belleza. Si hay que tomarla dosificado. Si uno pudiera estar varios días, qué maravilla poder ir cada tercer día y visitar una sala. Pero pues normalmente cuando vamos, estamos 2 días en San Petersburgo y no nos da tiempo de más. Pero estos salones donde nos vamos a topar con unas ánforas de malaquita adornando los pasillos, es de verdad espectacular. Aquí tenemos al otro lado, donde está tomándose esta fotografía, es la parte de atrás del Palacio de Invierno. Y aquí tenemos edificios gubernamentales que son ministerios. Originalmente eran los ministerios de guerra, de naval, perdón, ministerio de policía, de relaciones exteriores, y actualmente son edificios de gobierno unidos por este arco monumental que es el Arco de la Gloria. Y aquí en el centro está la columna conmemorativa de la victoria
de Rusia contra Napoleón Bonaparte, con el arcángel que tiene la cara del zar Alejandro I. La verdad es que no sé si esto lo mandó a hacer así el zar. Personalmente yo no lo creo. He tratado de averiguar, no he tenido noticias. Presiento que fue eh, tratando de quedar bien con el zar, una forma de halagarlo de los escultores y de los diseñadores de este monumento. Aquí tienen el Arco de la Gloria, que es un triple arco. Este es, este es el canal de Moico, perdón, disculpen, uno de los canales que recorren San Petersburgo. No es una ciudad de canales como a veces han tratado de calificarla la Venecia del norte o la Venecia rusa. No, no, no es comparable. Es otro el ambiente, otro el espíritu de esta ciudad. Sí tiene canales e incluso hay paseos por los canales, pero no es vamos, lo pueden hacer. Yo la verdad, y además les va a dar otra visión de la ciudad, pero miren, yo no lo tomaría, nunca lo he tomado, así que a lo mejor no es válido mi comentario, pero hay tanto que ver en esta ciudad, tanto que caminar, tantos museos. Este es, vimos la iglesia de San Nicolás, esta es la catedral de San Nicolás, una catedral ortodoxa, también dedicada al santo patrono de, de los marineros. Y esta es la Epifanía. Este es uno de los puentes, es un puente que se abre para que entren los barcos. Aquí estamos, aquí está la fortaleza de Pedro y Pablo. Esta es la mezquita. Hay una mezquita que imita a las mezquitas de Samarcanda. Y esto data desde la época soviética, cuando Samarcanda y Uzbekistán eran parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces se hizo esta mezquita siguiendo el formato de Samarcanda. Y esta es la sinagoga. Estos, tanto la sinagoga como la mezquita, siguen estando vivas y durante la época stalinista estuvieron cerradas, pero después se abrieron y se permitió el culto con cierta discreción, pero estaban abiertas. Y esta iglesia con cúpulas que parecen como caramelos es la iglesia de la sangre derramada o la iglesia del Salvador sobre la sangre. Y es en el sitio donde fue asesinado el zar Alejandro II. Vean estas cúpulas. Si llegáramos a una dulcería y viéramos estas cúpulas en forma de paletas, pues sería una maravilla. Perdonen la comparación, pero cuando la ve uno, es muy impresionante esta iglesia. No llega a ser tan fuerte el impacto como la Catedral de San Basilio, pero es una evocación de San Basilio un poco con los colores atenuados y las formas no tan
violentamente espiraladas, ¿verdad? Es una iglesia totalmente estilo ruso. Aquí la pueden ver desde el parque. Y allí está el interior. Este es el Cristo Pantocrátor que está en la cúpula central. Esta construcción es del siglo XIX. No es muy antigua. Y vean, toda la iglesia está cubierta con pinturas, con iconos mucho más modernos. Quizá aquí el icono más evocador de los antiguos iconos bizantinos sea el Pantocrátor. Bueno, aquí la vemos desde el canal. Este es el canal de Gribodov, este canal. Esta es otra vista dentro de la iglesia. Es más, ahí nos lo presentan como el iconostasio. Sí debo decir que al lado de los iconostasios que vimos en las iglesias históricas de, de la Moscovia, pues estas son 4 pinturas de tipo icónico, pero no tienen esta esencia de lo que es el iconostasio antiguo. Bueno, este es otro de los templos del arte, es el Teatro Mariinsky, el gran rival del Bolshoi. No saben la rivalidad que hay entre los dos. Uno de los directores, creo que todavía es el director titular del Mariinsky, es este, ay, ¿cómo se llama su primer nombre? Bueno, Gergiev, el que descubrió a la cantante Netrebko, Ana Netrebko, que es un conductor célebre ya a nivel mundial, de los más respetados conductores de orquesta actuales. Siempre está como sucio, como mal rasurado, con el cabello todo despeinado, pero pues tiene una fuerza de interpretación fuera de serie. Y él era o es el titular de la Orquesta Filarmónica del Mariinsky y el Ballet Mariinsky, que era el antiguo Ballet Kirov, es el rival del Bolshoi. Y da risa porque llega uno a San Petersburgo y le pregunta, bueno, ¿y tú cuál consideras? No, siempre es más fino el Ballet Mariinsky. Y en Moscú, pero por supuesto es el Bolshoi. Y las estrellas del Mariinsky y del Bolshoi tienen una rivalidad profunda. Las primas bailarinas o prima bailarina absoluta, cuando ya son las consagradas, así como las diosas de la danza, sí, hay una rivalidad muy fuerte. Y el Mariinsky tiene una ventaja, bueno, también el Bolshoi. Este tiene funciones casi diario. Y una de las obras que interpretan con mucha frecuencia es El Lago de los Cisnes. Y es muy probable que cuando lleguen y visiten encuentren que están presentando El Lago de los Cisnes. Traten de averiguarlo antes de su salida porque, caray, ver una función del Lago de los Cisnes en el Mariinsky es vamos, es como ir al Santo Sepulcro cuando se va a Tierra Santa. Es un acto casi religioso. Vean el interior del Mariinsky. Y este es el teatro, así le llaman el Teatro Rojo, es la sede de la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo. Y esta es la Torre Latka, perdón, Lacta. Es el edificio más alto de Rusia, es el edificio más alto de Europa. Y el rascacielos
más nórdico del mundo. Y es un edificio de usos múltiples. Hay oficinas de las grandes empresas de gas, de petróleo, apartamentos de superlujo. Y este es Smolny, el conjunto arquitectónico de Smolny, que mandó construir la emperatriz, eh, no Catarina, la emperatriz Elisabetta, cuando fue destituida de su función como emperatriz y pasó a ser emperador Pedro III, que se casó con Catalina, cuyo nombre era Sofía, su nombre alemán. Catalina tenía 17 años y ella se empecinó en convertirse en una rusa. Se cambió el nombre, se cambió de religión, se hizo ortodoxa, dejó la religión luterana y bueno, pues tuvo que soportar algunos años a su esposo. Pedro III era un hombre, bueno, no nada más pusilánime, era un hombre, quizá tenía algún problema mental, porque cuando llegan en la noche de bodas, en la cámara nupcial, ella estaba pues ya dispuesta, vamos a ponerlo, desvestida y alborotada, y llega el otro con sus juguetes, con sus soldaditos y sus cañoncitos de plomo a mostrárselos a su esposa. Y durante años no hubo entre los dos relaciones. Se cree que ella perdió su virginidad con un amante que le proporcionó y que le, eh, es decir, ¿cómo podría decir? Provisto muy veladamente por la ex emperatriz Elisabetta. Y este es su retiro, su palacio de retiro, la iglesia. Ella no quiso meterse en un convento y se dice que ella utilizó este recinto, este palacio, como si fuera su convento. Les repito, es el conjunto o el convento de Smolny. Y este es el palacio de Pushkin, el palacio de Catalina la Grande. Vean los jardines y toda esta ala inmensa. Aquí están las cúpulas de la capilla. Aquí tienen parte de los jardines. Uno de los salones de este impresionante palacio, que es uno de los puntos que hay que visitar cuando se está en San Petersburgo. Vean esta cámara. Todo está cubierto con hoja de oro. Aquí está la capilla, las cúpulas de la capilla. Y esta era la residencia particular de Catarina la Grande cuando no estaba en el Palacio de Invierno, o sea, el Hermitage. Esta es otra vista. Y bueno, esta ya la habíamos visto. Esta es una mejor fotografía del Palacio de Invierno, que fue primero residencia de Pedro el Grande, pero se fue agrandando y actualmente es la sede del Museo del Hermitage. Este es el Teatro Alexandrinsky. Es otro de los. En Moscú hay alrededor de 40, perdón, en San Petersburgo hay alrededor de 40 teatros. Hay más de 130 museos. Esta es le llaman la casa de Pushkin, el padre de la literatura rusa. Y aquí está una
reproducción, una estatua, el busto de Pushkin. Y esta es parte de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Bueno, este es un tranvía en una de las avenidas adyacentes a la calle de Nevsky, y estas son las estaciones del metro. También el metro de San Petersburgo es notable por su limpieza y su belleza. Y bueno, con esto terminamos este breve y rápido recorrido por San Petersburgo. La semana entrante nos vemos y vamos a hacer un recorrido los 2 días. Les voy a dar parte de las ciudades, lo que le llaman el Anillo de Plata. Es la ciudad de Novgorod y la ciudad de Pskov, que son ciudades cercanas a San Petersburgo, y vamos a empezar a hacer una semblanza del legado de Rusia a la cultura universal. Les agradezco mucho su presencia y nuevamente a nombre de Berenice Lozano y la Casa del Viaje, me despido de ustedes. Buenas tardes.